Bueno, hola hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga. Espero que estén viendo esta prédica muy temprano, un domingo, en familia. Les quiero hablar para bendecirles. Esta es palabra de Dios y me da mucho gusto poderla compartir con ustedes. Y los que no estén yendo los domingos, pues los extrañamos mucho y ya queremos verlos. Dios les bendiga y les amamos. Vamos a orar para comenzar. Y les pido que ahí donde estén inclinen su rostro y cierren sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra viva, Señor, por tu palabra eficaz, Dios. Gracias porque tú sigues teniendo amor por tu pueblo, amor por tus hijos, Señor. Porque sigues teniendo misericordia y extiendes tus brazos, Señor, para traer gracia sobre nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Yo te pido, Dios, que esta palabra pueda llegar a sus corazones, Señor, que pueda llegar a corazones sedientos, corazones quebrantados, Dios, para fortalecer y para reedificar lo que tú necesitas levantar, Señor. Te damos gracias, Dios, y te pedimos que seas tú hablándonos en este día, Señor. Abre nuestros oídos espirituales. Gracias, Espíritu Santo, sé bienvenido a esta reunión. Te damos toda la gloria en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el libro en el que nos vamos a centrar es en el libro de Nehemías y la prédica se llama Reedificando Murallas, y les voy a platicar un poquito el contexto de lo que habla este libro y sobre todo que podamos entender al personaje que lo escribió. Y siendo un hombre imperfecto, vamos a ver que él tenía un gran temor de Dios y sobre todo una carga en su corazón por el pueblo de Dios. Entonces les voy a pedir que me acompañen en el libro de Nehemías y vamos a buscar el capítulo 1, el versículo 1, y en lo que lo buscan lo vamos a ir platicando. Les voy a contar un poquito de la vida de Nehemías para que más o menos entremos en contexto. El libro de Nehemías se escribió casi a la par que el libro de Esdras, y ambos tuvieron papeles muy importantes en el Antiguo Testamento. Los dos fueron profetas de Dios. Y algo que me llamó sobre todo la atención de Nehemías es que esto viene después de que el pueblo ha sido llevado cautivo durante 70 años y él habla al pueblo de Dios después de esta cautividad. Entonces es algo muy importante, sobre todo resaltar que Nehemías tenía ese amor por su pueblo y sobre todo por sus hermanos, tenía ese interés en ellos. Y algo que me gustaría compartirles es acerca de la vida de Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Bueno, Nehemías era una persona que servía al rey como copero. Y este va a ser un dato interesante y sobre todo importante a lo largo de esta plática, de esta predicación, que tomen en cuenta a qué se dedicaba Nehemías. Vamos a ver que él era copero y pues básicamente él probaba los alimentos y la bebida antes de que el rey la consumiera. Esto quiere decir que estaba en presencia del rey y de la reina durante todo el tiempo de la comida y sobre todo tenía que hablar con ellos sobre temas, por ejemplo, de política o incluso de guerra. Y vamos a ver que Nehemías era parte importante para el rey y para su vida también, que contaba incluso como un consejero más del rey. Entonces vamos a empezar y les voy a pedir que abran su Biblia en el capítulo 1, en el versículo 4. Dice: al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. ¿De qué se enteró Nehemías? Nehemías se enteró de que el pueblo había regresado a Jerusalén, pero estas murallas que protegían a Jerusalén estaban destruidas. Entonces, ¿qué significaba esto en aquellos tiempos? Que el lugar estaba, pues, disponible para cualquier situación buena o mala. Esto quiere decir que estaba a la intemperie, de que pudieran llegar personas a invadirlo, de que pudieran llegar incluso otra vez a llevarlos cautivos. Entonces no había una protección. Estas murallas se habían caído desde hace más de 70 años y nadie las había reedificado. Entonces, cuando a él le dicen por lo que estaba pasando el pueblo, y sobre todo que no había un lugar para adorar al Señor, esto creó en el corazón de Nehemías una tristeza, porque en este versículo 4 hablamos de que
al escuchar esto, él piensa y dice, pues mi pueblo, mis hermanos la están pasando mal. Y esto nos habla de la empatía que nosotros hoy como el pueblo de Dios tenemos que tener por los hermanos que están atravesando por alguna circunstancia o alguna situación, ya sea el COVID o cualquier otra. Nuestro brazo siempre tiene que estar dispuesto a alentar a nuestros hermanos. Su tristeza es mi tristeza. Así como nos gozamos juntos cuando adoramos, así también nos dolemos todos juntos cuando alguien la pasa mal. Entonces vemos que Nehemías tiene este cuadro de tristeza, pero no se queda ahí. Dice que él hace duelo por algunos días y no solamente eso, sino que pide la ayuda y la dirección de Dios, y él ayuna y entonces él ora al Señor. Y entonces vamos a ver qué es lo que le dice a Dios. Entonces vamos a ir al versículo 4 que empieza: al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios de los cielos. Le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés: si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue y fuerza y poder. Señor, te suplico escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre, y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Esta oración yo creo que toca nuestros corazones porque vemos cómo se conmueve. Él no dice ellos pecaron, ese pueblo tuyo pecó, sino dice todos los que hemos estado en esta línea y somos israelitas, tanto yo como mi familia y todas las personas que integramos el pueblo de Dios, hemos pecado y nos hemos corrompido. Entonces, hemos visto en prédicas pasadas que Dios nos ha llamado a ser testigos de su presencia, a ser testigos de su gloria. Y somos testigos que sabemos que tenemos que dar un testimonio. Y el pueblo de Israel había sido llamado a ser testigo en contra de la idolatría de otros pueblos. Pero como tal, estos testigos habían fallado. Habían tomado decisiones incorrectas y habían decidido irse al otro extremo, que era el pecado, y sobre todo el pecado que más le disgustaba al Señor era la idolatría, ya que ellos habían sido puestos para no corromperse, pero resultó que como testigos fallaron en esa misión. Entonces vamos a ver que la preocupación de Nehemías va más allá y dice: ayúdame a que ellos vuelvan a ti, ayúdame a que vuelvan a ser tu pueblo, a que vuelvan a confiar en ti. Y algo bien importante, todas las personas que estudian Nehemías hablan acerca de la reedificación de las murallas. Y esto es muy importante, pero yo quisiera ahondar un poquito más en cómo se levantaron estas murallas. Si bien nos dice quiénes participaron, nosotros podamos tomar esto a la ligera, pero voy a ir mencionando 10 puntos importantes, y si usted está tomando nota, pues para que los vaya apuntando. Y quisiera empezar cuando terminamos en la parte anterior, donde dice: en este tiempo yo era copero del rey. Después de que Nehemías estuvo en ayuno y en oración, él decide seguir con su trabajo. Él nunca dejó de ir a su trabajo porque pues obviamente trabajaba para alguien muy importante, nada más y nada menos que el rey de Persia. Entonces vemos que él tiene un semblante triste, tanto que llama la atención del rey, y el rey le pregunta que qué le pasaba.
eran tan cercanos que había esa confianza de preguntar, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te ha disgustado? ¿En qué puedo ayudarte? Y es ahí cuando él hace una petición de regresar a sus hermanos para poderles ayudar a la reedificación de las murallas. Pero como todos sabemos, ojalá todo fuera tan fácil como solamente hacer la tarea que Dios nos ha encomendado hacer. Yo creo que hay un día importante en nuestra vida y ese día es cuando conocemos al Señor, y el segundo día más importante es cuando el Señor nos llama a propósito. Y cuando tú sabes para qué naciste, estás marcado de por vida porque sabes a qué viniste. Entonces vamos a ver que si todo fuera tan fácil, pues lo hubiera logrado en un 2x3. Pero aún con la ayuda del rey, aún con los sellos que el rey le dio para que no tuviera problemas, incluso le dio órdenes a las personas para que le dieran madera o material, para que pudiera reedificar de forma más fácil estas murallas, aún así se enfrentó con oposición. Y vamos a ver en nuestras vidas que cuando nosotros queremos hacer el propósito, seguir nuestro llamado, se van a presentar 1,000 distracciones que van a tratar de oponerse a que nosotros cumplamos con nuestro llamado. Y esto nos recuerda a la prédica pasada, y si no la ha visto, le invito a que la vea. Vamos a ver, en primer lugar, que habla de la reedificación y espero que recuerde que son 10 puntos. Estas son 10 puertas que tuvieron una parte importante para reedificarse, para volverse a hacer. Entonces, vamos a ver que la primera puerta de la que habla Nehemías es la puerta de las ovejas. En el capítulo 3, versículo 1 dice: entonces el sumo sacerdote Eliasab y sus compañeros los sacerdotes trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. La repararon y la colocaron en su lugar y reconstruyeron también la muralla desde la torre del 100 hasta la torre de Hananel. La primera puerta que se reedifica es la puerta de las ovejas. Si usted recordará, eran animalitos usados para el sacrificio. Pero algo bien importante que quiero que notemos es que los animalitos como tal, las ovejas, son muy dispersos. Si uno los deja, ellos van a agarrar camino, se van a ir y probablemente, muy probablemente, se van a perder. Entonces, quiero que abramos nuestra Biblia ahora en Juan 1:29 y aquí vamos a recordar que el Cordero que quita el pecado del mundo es Jesús. Es una bonita forma de ver a Jesucristo, pero es una bonita forma de vernos a nosotros también, porque sabemos que nosotros nos podemos distraer y nos podemos poco a poco ir alejando de nuestro propósito. De una manera muy sutil nos vamos a ir distrayendo del propósito real para el cual Dios te ha llamado. Entonces, a través de pasar por esta puerta, significa que tú un día le dijiste a Jesús que sí querías que Él fuera el centro de tu vida. Y cuando tú hiciste esto, hiciste un compromiso con Él. El Señor hizo un pacto contigo. Hay un pacto del cielo contigo. Y esto representa la puerta de las ovejas. Representa que debe haber mansedumbre en ti y reconocer que si te has alejado necesitas volver al camino. Que sabes que tú por tus fuerzas no vas a lograr regresar. Que sabes que a lo mejor en el camino ya te extraviaste, ya te perdiste, pero tu humildad y sobre todo la fe en Jesucristo debe hacerte reconocer que si bien hemos pecado, aún podemos regresar. Y en el siguiente versículo, en el mismo capítulo 3, vamos a encontrar que siguieron reconstruyendo más puertas. Y la segunda puerta es la puerta del pescado. Y si usted recordará, el pescado es asociado con evangelizar. Yo los volveré pescadores de hombres, dijo Jesucristo. Y entonces, dejando las redes, lo siguieron. Y algo sobre todo, cuando usted viene al Señor y usted está en su primer amor, usted recordará que quería hablar de Jesús, que estaba enamorado de Jesús y quería compartir esa palabra con cualquier persona, quería compartir lo que Jesús había hecho en su vida. Y era muy fácil llegar con cualquier persona y decirle lo que el Señor había hecho por usted. Entonces vemos que ya pasamos por la primera puerta.
La primera puerta fue aceptar a Jesús y decidir ser parte de su rebaño y tener esa mansedumbre en nuestros corazones para poder llegar al Señor. Vemos la segunda puerta. La segunda puerta es la puerta del pescado, que se asimila a esto. Estuve leyendo un libro, es un libro histórico, y sobre todo remarca la idea de que en los primeros tiempos, en la primera iglesia, se identificaban cuando eran aún perseguidos con el símbolo de un pescado, que significaba eso, que el Señor había venido y nos había hecho pescadores de hombres. Entonces, vamos a ver que nosotros le servimos al Señor cuando nosotros decidimos compartir la palabra. Si usted en este momento dice, bueno, a lo mejor todavía no he pasado por esa puerta, pero la intención y el corazón del Señor es que usted pase por esa puerta. El Señor tiene esa puerta abierta. Si usted no supiera cómo hacerlo, el Señor está dispuesto a enseñarle. Vamos a continuar en el capítulo 3, ahora en el versículo 6. Y vamos a hablar de la puerta de Gesaná. Y en esta puerta vamos a ver que el Señor nos habla acerca de aquellos que no quisieron trabajar. Si usted va a estar leyendo el libro, tenemos poco tiempo, pero el libro es muy extenso y las primeras partes nos va a hablar de que personas no quisieron participar en esta obra. Hubo personas que no quisieron involucrarse. Y al igual que hoy en nuestros días, hay personas que deciden no involucrarse en la labor del Señor. Entonces, no se sienta mal, cada uno sabe lo que hace y cómo lo hace. Si usted sirve al Señor con todo su corazón, usted le está agradando a Dios. Y vamos a ver en el versículo 6 del mismo capítulo 3, dice, la puerta de Gesaná la reconstruyeron el hijo de Pasesh, Musalán, hijo de Besodías, colocaron las vigas y pusieron en su lugar la puerta con cerrojos y barras. El tramo contiguo lo reconstruyeron Melatías, Gabaón, Jadaón y Meronot. Se unieron Gabaón, Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador de la provincia, al oeste del río Éufrates. Y vamos a ver que aquí la puerta que se reconstruye es una puerta antigua, una puerta vieja. Estamos en tiempos donde la innovación y sobre todo la tecnología es un boom no solamente para nosotros como jóvenes, sino para todos. Es como seguir innovando. Pero también está esta otra parte de las ideologías, está esta otra parte con la que a lo mejor los jóvenes se identifican un poco más, estas ideologías que quieren hacerte ver el mundo como ellos han decidido que se debe de ver. Y esta puerta, que es la puerta antigua o vieja, solamente nos va a indicar una cosa: regresar a la palabra de Dios. Dios sigue siendo el mismo. Esta palabra se escribió hace muchos años, pero eso no quiere decir que esté obsoleta, que ya no esté vigente. Tenemos que regresar a la palabra de Dios y sobre todo a los principios que en ella se establecen. Y posteriormente vamos a encontrar que hay otra puerta más. Esta es la puerta número 4, por si está anotando los números. La puerta número 1 fue la puerta de las ovejas, la puerta número 2 fue la puerta del pescado, la puerta número 3, la puerta antigua, y ahora la puerta 4 es la puerta del valle. La puerta del valle es el valle de Hinnom, y esta era una puerta especial o específicamente para llegar a ese valle. Y como hijos de Dios hemos enfrentado pruebas, sabemos que vamos a vivir dificultades y a lo mejor las estás pasando en este momento. Pero esa puerta significa crecimiento también espiritual para ti. Si tú sabes que en este momento, porque vamos a tener que pasar por pruebas y dificultades, es muy fácil leer los versículos y decir, sí, Dios me va a sostener. Pero cuando estás en la prueba, realmente confiar se te dificulta. Realmente decidir tener confianza en Jesús se vuelve muy complicado. Y esta puerta nos enseña que a través de estas pruebas, a través de este valle, Dios va a ver qué hay en nuestros corazones, va a saber si de verdad hay algo que haya crecido en nosotros conforme a su palabra. Entonces quedamos, la puerta número 4 es la puerta del valle. Y esto está en el versículo 13, entonces vamos a pasar al versículo 14.
Dice: Malaquías, hijo de Racab, gobernador del distrito, reconstruyó la puerta del basurero y la colocó en su lugar con sus cerrojos y barras. Hay muchas cosas en la vida de nosotros como cristianos que a lo mejor nuestros hermanos desconocen, y está bien, todo el mundo tiene su vida y sabe y le rinde cuentas al Señor, pero todos tenemos cosas desagradables en nuestra vida de las que no quisimos o no queremos hablar con nadie. Y esta puerta dice la puerta del basurero, en otra versión dice la puerta del muladar. Y les voy a invitar a que abran su Biblia en 2 de Corintios 7:1. Dice: como tenemos esta promesa, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Entonces hablamos de que hay cosas que necesitan hablarse, que necesitan salir para que nosotros podamos ser llamados al arrepentimiento, podamos ser llamados a una purificación, para que entonces el Espíritu de Dios venga a limpiar y sobre todo a completar la obra que Dios ha iniciado en nosotros de una santificación completa. Entonces vamos a anotar en nuestros apuntes que la puerta número 5 es la puerta del basurero o la puerta del muladar. Entonces, continuamos en el número siguiente, es el número 6, es la puerta de la fuente. Y yo creo que esto van a recordar si han estado viendo las prédicas pasadas que nuestro pastor había hablado acerca de la fuente. Y hablamos acerca de para qué servía la fuente, y vimos que su función era lavar las manos y lavar los pies. Las manos hablaban de las obras y los pies hablaban de los lugares, caminos por donde tú andes. Y vemos que esto es importante para Dios, porque hablamos de una puerta que nos habla acerca de lo que ya vimos. ¿Para qué sirve la fuente? Pues para limpiarte. Pero ¿qué es lo atractivo de una fuente? El agua. Si tú vas y ves cualquier fuente en cualquier ciudad, incluso aquí en el centro histórico, está muy bonito los adornos que tenga, pero realmente su atractivo es cuando está funcionando, cuando está brotando agua, cuando está saliendo esa agua de una forma diferente y cae por los distintos relieves de la fuente. Eso cautiva a quien esté viendo la fuente. Entonces esto lo vamos a relacionar con la puerta siguiente. Seguimos igual en Nehemías, en el capítulo 3, y vamos a ir al versículo siguiente. En el versículo 16 dice: Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad del distrito de Bet-Sur, reconstruyó el siguiente tramo hasta el lugar que está frente a los sepulcros de David, hasta el estanque artificial y hasta el cuartel de la Guardia Real. El sector que sigue lo reconstruyeron los levitas. En el tramo siguiente, Hasabías, gobernador de una mitad de un distrito, y reconstruyó por su cuenta. Y luego vamos a ver que el siguiente sector que se va a reconstruir es el número 7, y hablamos de la puerta de las aguas. Era como les mencionaba, lo atractivo de la fuente no es en sí la arquitectura de la fuente, sino la forma en que actúan de una forma conjunta, y entonces es el agua lo que llama la atención de la persona que la está observando. Y el agua significa la palabra de Dios, y no sé si recuerdan el versículo, dice: de su interior brotarán ríos de agua viva. Entonces vemos que nuestra fuente de agua es Jesús, y dijo el Señor: si yo soy tu fuente y tú te alimentas de mí, si tú vienes a beber a mí, no vas a tener sed nunca, nunca, nunca. Entonces hablamos de que viene la fuente, pero sobre todo la puerta de las aguas. Y en el mismo libro de Nehemías vamos a ver que no necesitó una reconstrucción como tal esta puerta de las aguas. ¿Qué nos trata de decir? Que el Señor no necesita una reconstrucción. La palabra de Dios sigue siendo la misma ayer, hoy y será la misma siempre. Así a veces nos moleste lo que diga la palabra, es la verdad. Si te está confrontando, te tiene que ayudar a cambiar tu vida. Vamos a ver que otra de las puertas que se tuvieron que reconstruir es la puerta de los caballos. Y esta está en el versículo 28, donde dice: los sacerdotes, cada uno frente a su casa, reconstruyeron el sector de la muralla sobre la puerta de los caballos.
Un caballo antes era visto, incluso todavía es visto como un animal de batalla, un animal que se usa para la guerra. Y a lo mejor estás pasando, como ya te dije, en todas estas puertas, tú ya atravesaste tu llamado, ya Jesús te llamó, a lo mejor ya pasaste por la puerta del pescado, que significa que ya has evangelizado, has pasado por esta puerta, la conoces, has pasado por la puerta del muladar también, has pasado por la puerta de la fuente, has estado en la presencia de Dios y sabes, conoces lo que es que hables y el Señor hable a través de ti, y entonces las personas se te acerquen y digan, yo quiero lo que tú quieres. Y ahora vemos que el Señor habla acerca de los caballos, habla acerca de la guerra. En este punto a lo mejor tu vida está atravesando por diversas circunstancias y ya no es tiempo de que te lamentes y ya no es tiempo de que llores, sino es tiempo de que te levantes en fe y entonces veas contra lo que estás luchando, veas que realmente tu problema o que tu lucha sí tiene nombre, que sí hay alguien empeñado en que caigas o que estés constantemente abatido. Y entonces el Señor nos recuerda que sobre toda cosa Él está delante de nosotros y no va a permitir que nada nos pase. Y recordarás la armadura. Entonces, si no la conoces, yo te invito a que vayas a Efesios 6:11 para que conozcas de qué forma puedes protegerte. Y cuando el Señor habla de esta protección, de esta armadura, habla no solamente en el plano físico, en lo que te lo presenta, sino en un plano espiritual, de que tu mente, de que tu forma de hablar, de que tu forma de ser sea congruente con lo que dices que eres, que lo que pienso, hago y digo sea realmente lo que Dios quiere que yo sea. Y vamos a continuar. En el versículo 29 vamos a ver la puerta oriental y en esta puerta cuando se abría a las primeras horas de la mañana entraba el sol de forma radiante por ahí y una de las formas de ver esto es que las primeras cosas que nosotros debemos hacer cada mañana es estar en la presencia de Dios. Es poder llegar con confianza y decir gracias Dios por este día y entonces sí comenzar lo que tenemos que hacer. Hace tiempo se le había dado énfasis a los devocionales, no sé si los hermanos lo recuerden, pero estuvo mucho tiempo nuestro pastor insistiéndonos que ya como personas maduras, como personas ya entendidas, ya por haber pasado por estas otras puertas, ya tenías que tener tus momentos de intimidad con Dios y eso ya no dependía solamente del pastor, eso dependía de una decisión personal en la que tú tomabas acciones para poder apartar un tiempo en la mañana para poder estar con el Señor. Y si no lo recuerdas, quiero hacértelo saber. Si no sabes que necesitas hacerlo, es momento de que apartes un tiempo en la mañana para que tú puedas estar en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Algo sobrenatural pasa cuando tú estás en intimidad con Él en la madrugada o en la mañana, cuando estás a solas con Él. Entonces esta puerta nos invita a que Jesús sea lo primero al despertarnos, sea lo primero al abrir nuestros ojos. Y por último, vamos a ver la puerta del juicio. Yo creo que ya lo habíamos estado viendo un poquito en la prédica pasada. A nadie nos gusta que nos digan la verdad de nuestra vida o incluso cómo estamos llevando las cosas. Pero es importante que sepas que va a haber un juicio, que ese juicio va a ver lo bueno y lo malo que tú hiciste, que el Señor va a examinar nuestros corazones y un día vamos a estar delante de su presencia dando cuentas por lo que hicimos y por lo que no hicimos. ¿Recuerdan la prédica pasada? Ya no, gracias. Vamos a dar cuenta por lo que pudimos haber hecho y no hicimos. Entonces, para recordarles solamente un poquito que nosotros nos debemos a Dios. Estamos aquí por pura gracia y por pura misericordia. No debemos olvidar de dónde Dios nos sacó y poder entrar por esta puerta de juicio algún día para algunos va a ser algo asombroso, pero para otros va a ser algo preocupante. Entonces, toma una decisión hoy que puedes, toma una decisión hoy que estás consciente y te invito a que te acerques al Señor. Vamos por último, para finalizar, a ir a Isaías 53. Te voy a pedir que abras tu Biblia en el capítulo 53 y vamos a leer del versículo 5 al versículo 6. Dice la palabra de Dios. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él
recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y esto nos recuerda que cualquier cosa por la que te he mencionado, de estas distintas puertas por las que tú estés batallando o estés teniendo alguna dificultad, Él molido fue por todo esto. Él no pagó nada más por tus pecados de ayer, Él pagó por tus pecados de ayer, de hoy. Y eso no significa que te puedes alejar y te puedes ir. Esto significa que hay misericordia y hay redención en el nombre de Jesús cuando tú decides arrepentirte, cuando hay un convencimiento en tu corazón de que necesitas ser purificado, de que necesitas ser sanado. Y entonces el Señor viene a renovar nuestro entendimiento y viene a traer esta frescura como esa fuente de la que hablábamos, y vienen a brotar ríos de agua viva. Por mi parte, hermanos, yo termino esta plática con ustedes sin antes decirle que les amo, y sobre todo que esta palabra venga del Señor. Es reconfortante no solamente para el que la escucha, sino también para el que trabaja en esto, para el que tiene la tarea de hacérselo llegar a usted. Les voy a pedir que oremos para finalizar, y sobre todo les agradezco que hayan estado pendientes de esto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que tú has tenido misericordia de tu pueblo. Sabemos que a veces se vuelve un poco complicado, que a veces somos como esas ovejas distraídas, dispersas, que poquito a poco, Señor, se van alejando de ti. Pero yo te pido, Dios, que seas tú, Señor, en esta noche, en este día, en esta mañana, tocando los corazones de estas personas que están escuchando este mensaje de ánimo, de no te rindas. Aún hay un propósito, aún hay una vida a la que fuiste llamado a seguir. Aún hay algo que yo he depositado en ti con el propósito con el que yo no me he rendido. Yo te pido, Señor, que aquel que está batallando en cualquiera de estas áreas, Señor, hoy tú traigas esa reedificación, Señor, que traigas ese levantamiento de murallas, Dios. Permite a mis hermanos, Señor, tomar acciones sobre esos problemas. Permite traer discernimiento. Permite que tú, Señor, les digas y les indiques cuál es el camino, pero sobre todo que ellos aprendan a tomar decisiones y acciones para cambiar las situaciones por las que están pasando. Nos has dado libre albedrío, no solamente, Señor, de palabras, sino nos has dado libre albedrío, Dios, para decidir lo que podemos y lo que queremos hacer. Y queremos servirte, queremos amarte, Señor, con un corazón puro y sincero, Jesús. Te damos gracias, Señor, porque nos has purificado, Dios, porque a través de tu sacrificio, Señor, hoy yo puedo decir que soy libre, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Te damos toda la gloria, Jesús. Bendito seas. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y sobre todo por tu gracia inmerecida, Señor. Gracias. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues, ¿qué le pareció? Dios sigue hablando a nuestras vidas, y por medio del estudio de las puertas de Jerusalén podemos entender todos los procesos por los cuales nosotros tenemos que pasar. Ponga cuidado y atención en aquellas áreas, en aquellas puertas en las que usted necesite enfatizar o necesite ahondar, porque probablemente algunas de ellas usted ya las ha vivido. Sin embargo, si hubiese alguna en la que usted necesita poner atención, hágalo. Estamos preparándonos para tiempos finales, así es que tenemos que estar listos. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios te guarde en todas las cosas. Hasta luego.